Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta jornada de actualización del mes de enero de 2022. Normalmente la jornada de actualización, bueno, pues tiene lugar y efecto el tercer miércoles de cada mes. En esta ocasión, por ser el mes de enero un mes pues bien complicado, la verdad, es que pues estamos teniendo la primera jornada de actualización del año hasta el cuarto miércoles del mes. Pero bueno, pues lo importante es que ya estamos aquí. Eh, en esta ocasión nos acompaña como expositora ni más ni menos que la directora ejecutiva del Colegio Nacional de Actuarios. Se trata de la actuaria Carmen Fernández. Hola Carmen, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Todo muy bien, ya lista. Bendito sea Dios, bienvenida. Déjame presentarte para que la gente que nos acompaña pues sepa a quién va a estar escuchando. Entonces, Okay. bueno, Carmen obtuvo el título de licenciada en actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella cursó diplomados en cálculo actuarial y estadística en el ITAM y bueno, pues también ha participado en diversos cursos de especialización impartidos por el Banco Mundial y por la Universidad de Harvard. Carmen tiene más de 30 años de experiencia en consultoría actuarial, de riesgos en sistemas de pensiones y de seguridad social, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En su carrera destacan proyectos desarrollados, ya sea como asesora externa o bien como parte de, eh, perdón, o bien como parte de las instituciones, por ejemplo, para el IMSS, para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, diversos institutos de seguridad sociales estatales en el país, Pemex y la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sus principales responsabilidades han sido, bueno, pues el desarrollo de proyectos estratégicos en temas relacionados con la seguridad social, las pensiones, la gestión de riesgos sobre el patrimonio de dependencias, agencias y entidades de gobierno federal. Actualmente, Carmen se desempeña como la directora ejecutiva del Colegio Nacional de Actuarios. Es para mí un verdadero honor, un verdadero placer dar la bienvenida a la actuaria Carmen Fernández. Pues ahora sí, Carmen, bienvenida. Qué gusto tenerte acá. Al Adelante. contrario, muchas gracias, Daniel, y muchas gracias por esta oportunidad de hablar de uno de los temas que más me apasionan y me divierten. Entonces, déjame, subo mi presentación. Ya estoy lista. Entonces, esta frase me gusta mucho sobre realmente la frontera de los tiempos modernos es la gestión de riesgos. Esto viene en un libro que se llama Against the Gods, se los recomiendo muchísimo porque viene como toda la historia de riesgos desde la antigüedad hasta tiempos modernos y cómo se ha ido gestionando. Pero nada más para contextualizar cómo esta gestión de riesgos nos hace cada vez más seguros en la comunidad, en nuestro quehacer cotidiano, en la manera en que vemos la vida en general, es sobre esta gestión de riesgos. Hay muchos, de hecho, en redes sociales muy frecuentemente pasan los que eran de mi generación, que decían, o sea, no había gestión de riesgos. Los niños no teníamos casco para andar en bici, o sea, yo me acuerdo que salía en una avalancha, en una bajada en San Jerónimo, sin protección, sin casco, sin rodilleras. O sea, yo siempre digo, nuestro ángel de la guarda de esta generación fue muy chambeador. Pero regresémonos un poquito más. A principios del siglo la gente, no había antibióticos, no había estos avances médicos. Realmente sí eran, los ensayos clínicos eran pues un poco salvajes y un poco hasta poco éticos. Esta idea de gestión de riesgos ha ido incorporando poco a poco en la industria, en la sociedad. Recordemos, por ejemplo, y eso en contextos de la humanidad, eso fue ayer.
que empezamos a gestionar riesgos. Por ejemplo, los autos hasta 1960 no tenían cinturón de seguridad. Los que alguna vez tuvimos un bocho o nuestra familia tuvo un Volkswagen, un coche peligrosísimo. Yo me acuerdo que me iba en la caujelita de atrás con mis primas ahí chiquitita y dices, hoy sería realmente arrestarían a mis tías o a mi mamá si vieran eso. Estamos cada día más presentes a conservar la vida y a conservar la integridad y a los riesgos que pueden ocurrir. Eso es realmente la entrada en la modernidad. Y en este sentido, la gestión de riesgos ha sido crucial. La clasificación de riesgos, hay diferentes maneras. Por ejemplo, según su origen, pues factores internos, puede ser, por ejemplo, en una industria de extracción, pensamos en una mina, está llena de riesgos, ¿no? De explosión, de colapso o de intoxicación, que son propios de esa quehacer, ¿no? De esa industria. Factores externos es más ahorita que está de moda y eso es una pandemia. O sea, nosotros llegó y hizo toda una disrupción en nuestro día a día. Esa es la manera en que podemos clasificarlo según su origen. Según sus características, también hay de diferentes formas. Antes era como gestión de riesgos global, todo en el mismo paquete, pero sí se tiene que tener diferente enfoque según las características que tienen estos riesgos. Por ejemplo, riesgos estratégicos visualicemos un poco como la milicia, ¿no? Que tienen que ver cómo despliegan un ejército, pero toda la estrategia que va a alimentar o a hacer conservar que eso continúe. Esa es la estrategia de que no se interrumpa esa gestión. Otro riesgo que recientemente y más a raíz de las redes sociales ha integrado es el riesgo de reputación. Por ejemplo, en 2013 sucedió que en Bangladesh cayó, se derrumbó todo un edificio de una grandes empresas de maquila de ropa. Entonces fue un escándalo para estas marcas que eran muy de moda y muy fashion, muy de vanguardia, la crítica de que donde maquilaban esta ropa que no tenían nada de seguridad para el recurso humano que estaba ahí. O por ejemplo, Nike tuvo un escándalo por riesgos de reputación porque alguna vez se filtró que tenía trabajo infantil en la producción de sus tenis. Entonces, cada vez esto va siendo más frecuente porque todos ya tenemos en nuestro celular una cámara, para ya sea grabar un audio o un video o fotos sobre qué reputación tiene la empresa o entidad. Hoy en la mañana estaba, por ejemplo, leyendo tal vez sería un chisme de la realeza, pero por ejemplo la reputación de los royals de la realeza de Reino Unido, que ahorita está en un hilo porque hay un escándalo con el príncipe Andrés. Entonces está muy bueno el chisme, pero ese es un riesgo reputacional. O sea, que tuvieron que quitar todas sus medallas, sus condecoraciones, sus títulos nobiliarios y todo porque es una persona no grata para el reino. Tal vez para nosotros que no estamos en ese contexto, pues no nos diga nada, pero para un país como Inglaterra es un gran escándalo. Riesgo de mercado, pues también es esta cuestión de que vienen nuevos jugadores, cómo va a estar la competencia, nuevas alternativas o formas de hacer el negocio. También ha habido mucho avance en los riesgos de operación. O sea, aquí, por ejemplo, visualicemos una Afore, por ejemplo. La operación ya cotidiana tiene que considerar
no se caiga la página web, que no haya filtraciones, que no lo puedan hackear, que se conserven los datos confidenciales. Estas son cuestiones operacionales propias de la industria a la que estamos hablando. Riesgos comerciales también, pues esto tiene que ver un poco con la economía, con los competidores y con y todo está como vinculado entre sí. Riesgos financieros, hay todo un área de estudios de riesgos financieros y de aplicaciones para balancear portafolios, para anticiparte a tendencias, como las características. Otra clasificación que tenemos sobre los riesgos es que sean del azar catastróficos o extraordinarios. Por ejemplo, el riesgo que sabemos en México que va a temblar. Sabemos, o sea, puede ser catastrófico, puede ser extraordinario, y lo que no sabemos es cuándo, pero de que va a temblar, va a temblar. Entonces, o mismo México tiene, es frecuente una temporada de huracanes, cada año hay una temporada de huracanes. Sabemos como que en septiembre, noviembre va a haber ciclones, huracanes. Lo que no sabemos es de qué magnitud van a ser y si van a ser simultáneos en el Pacífico y el Golfo al mismo tiempo, pero están ahí. Y son riesgos catastróficos porque afectan a toda la población en menor o mayor medida. El riesgo político, es un riesgo que puede afectar, impacta a todos, por ejemplo, a la operación, a los riesgos financieros. Es un riesgo sobre la confianza en el país o sobre tendencias políticas. Otro punto que tenemos en riesgos es los legales o contractuales. Si tú en México, pues, por ejemplo, voy a poner el caso de recursos humanos. Tenemos que tener contratos, fondos de pensiones o fondar la prima de antigüedad, porque sabemos que eventualmente las personas van a salir y pueden tener un pago de unas prestaciones y se hacen reservas, ya sea contables o financieras, para este tipo de cosas. Y además tener bien estipulado pues que se paguen las cuotas del IMSS, del Infonavit, las obligaciones legales de toda una empresa hacia su personal. En riesgos financieros, bueno, ya hablé un poquito de esto, es la idea de los portafolios y ver cómo se neutralizan o se construyen de mejor forma. El riesgo comercial lo comenté anteriormente, y los riesgos de inversiones y proyectos es la idea de cuando estamos haciendo una empresa nueva o un proyecto nuevo, tener claro todo lo que puede pasar y cuándo va a ser el momento en que ya no es buen negocio o si continuamos y asumimos ese riesgo. Entonces, cada vez esta clasificación, bueno, se trata de simplificar, pero además están entrelazados todos estos factores. Esa es una labor que tiene que tener la persona que gestiona riesgos, tener como una visión de muchas aristas. Y bueno, aquí el proceso de administración de riesgos, pues en realidad no hay como paso 1, paso 2, paso 3, es bastante, ¿cómo diré? Se tienen que tratar diferentes puntos a la vez, pero bueno, de alguna manera para simplificar, tenemos esta gráfica en el que se establece primero un contexto, se identifican los riesgos, estos que identifiqué los analizamos y evaluamos, y luego se pasa al tratamiento. Ahorita me voy a detener en cada uno de estos puntos, y simultáneamente tenemos que comunicar y consultar estos riesgos y monitorearlos y continuamente revisarlos. Me voy por cada paso. Por ejemplo, establecer el contexto es ver en dónde está la institución, la organización a la que vamos a evaluar los riesgos. No es lo mismo, por decir, una cadena de tiendas que una miscelánea o que un puesto de mercado. Vamos a ver, o sea, la dimensión es mucho más diferente. Tenemos que ver también cómo se ubica en donde todo el proceso, dónde está, y tanto en dimensión
y qué criterios vamos a evaluar de riesgos para tener un análisis. Luego pasamos a la parte de identificar riesgos, conocer los sucesos que pueden producir, y es un poco ser como muy mal pensados y tener esta idea de qué puede salir mal y abordarlo. Y también, bueno, nos basamos mucho para identificar riesgos en lo que ha pasado anteriormente. Por ejemplo, si un riesgo común puede ser en el traslado de, por ejemplo, de vacunas. No es solo el traslado, sino que si, o que se las puedan robar, o que si se descompone, si no sigue la cadena de frío y se echan a perder, que si tienen, pasa su caducidad, en fin, todas estas ideas que tenemos que tener presente de todo lo que puede salir mal para en el contexto en que estamos y para poderlo cuantificar después o poder tomar, darle un tratamiento. Para analizar riesgos determinamos los controles en términos de consecuencias y probabilidades. Aquí es muy claro la parte de tanto la posibilidad como el monto del daño. Debemos de tener claro el rango de consecuencias que puede haber y qué tan probable es que existan. O sea, por ejemplo, ahora que está la película esta de No mires para arriba, bueno, el riesgo de un meteoro es muy poco probable y no vamos a poder hacer nada porque nos vamos a morir todos. Entonces, pues nada más es encomendarnos al santo de nuestra devoción y ya, ¿no? En un caso extremo. Pero otras cuestiones es también esta posibilidad y cómo va a impactar a la empresa y cómo se pueden ir desencadenando también los riesgos, como pusieron en el cartel, que me gustó mucho que pusieron, es como esta la fila de dominós, ¿no? Porque puede un riesgo detonar a otro o a otros, es una reacción en cadena. Entonces hay que considerar esto también. Entonces combinamos consecuencias y probabilidades para determinar un nivel estimado de riesgo. Para evaluar los riesgos, los compramos para un criterio establecido. A veces es un poco subjetivo, en donde decimos, es tolerante hasta aquí, o sea, lo puedo absorber, lo puedo tolerar, este es el rango con el que puedo vivir, porque además siempre hay riesgos, no los podemos evitar. O sea, por ejemplo, ahora veamos en las vacunas, que han sido mucha crítica de, es que no son seguras y qué tal, no voy a ser sujeto de pruebas, van a experimentar conmigo, esta idea, no, a ver, no. Todo tiene riesgos y sí es posible que 1 en 1.000.000 pues tenga un evento de una trombosis o algo así, pero aquí hay que ver como en eventos de salud pública se maneja una gran estadística y, bueno, no se trata de ser un número más. Igual que le da una trombosis, pues no le es simpático que sea él o ella la persona que le tocó o que tuvo una reacción adversa a esto. Pero sí tenemos alguna manera estos niveles de tolerancia y de identificar como prioridades. Y a veces es difícil. Aquí también en evaluar riesgos, por ejemplo, en los hospitales, hay en el sector salud, tal vez han oído el término de triage, que ahí es como el criterio de la persona en urgencias que evalúa riesgos en la parte de emergencias, en decidir, a ver, este paciente, pues sí, pobrecito, se lastimó la mano, pero puede aguantar un rato, va a estar incómodo. Otro es, ¿sabes qué? Pues sí, urge, porque si no se nos va, ¿no? Ya, hácenlo a quirófano, porque si no, no está. Y la tercera parte es como ya no hay mucho que hacer. También es muy cruel, pero cuando tienes recursos limitados, tienes que decidir cómo los optimizas. Esto de triage viene de hecho de los médicos del servicio militar, que tienes que decir, bueno, este soldado sí se puede salvar, ya no hay nada que hacer, se puede aguantar. Ese tipo de ideas como de prioridades, digo, es un caso extremo, pero es lo que se hace también en gestión de riesgos, también en empresas. Y si son bajos, a veces también dijo, bueno, es un riesgo con el que voy a vivir.
por ejemplo, les pongo un caso del robo hormiga. Por ejemplo, en una institución muy grande donde yo trabajé, pues bueno, si se van a robar una computadora, yo no puedo yo hacer, o sea, tener un seguro de robo por cositas hormiga, ¿no? Porque me va a salir carísimo. Mejor ya acepto la merma y ya, se acabó. No sé, vivo con eso y tengo ese colchón de que algo se va a perder o se va a robar o se va a echar a perder y con eso puedo continuar la operación. Ya una vez que medimos y visualizamos y identificamos riesgos, hay que decidir un tratamiento. Ya sea que los acepte, como el que les acabo de decir, ¿no? Si tenemos una gran institución, o sea, a nivel nacional, pues hay ciertos riesgos con los que voy a tener que vivir y bueno, ya los asumo y nada más hay que monitorearlos que no se salgan de control. Para riesgos de alta prioridad, pues tiene que hacer un plan específico de gestión o de mitigar o de transferir, o incluso puedes explotar también un riesgo, decir, bueno, este riesgo lo voy a hacer mi negocio para mitigar ese riesgo. Incluso algunos se pueden suprimir, se pueden cancelar totalmente o transferir mí que había de transferir eso, a otras, o fondearlo también, hacer una reserva para después hacerle frente. El monitoreo de revisión también es súper importante porque primero los identifiqué, los tengo como clasificados, una idea de la magnitud, pero esa es una idea a priori. Durante la gestión cotidiana tengo que monitorear, es como nuestras válvulas de escape, nuestros medidores, que tenemos que ver si hay algún cambio que podría afectarlo o algo que se está saliendo de control para mitigarlo en el momento o lo más pronto posible. Con toda esta estrategia, normalmente se hace un mapa de riesgos. El mapa de riesgos los evalúa por un lado entre consecuencias, por las consecuencias o probabilidades. Entonces tenemos riesgos que su consecuencia es insignificante, como decía un poco el robo hormiga o algo así, y puede ser muy frecuente, pero nada más los voy a monitorear. No vale la pena invertir acciones para tratar de aniquilarlos o de anularlos. Simplemente lo que hay que hacer es monitorearlos para que no crezcan. Después tenemos el otro nivel que sería como riesgos moderados y en consecuencia moderada o frecuencia moderada alta, que aquí lo que hacemos son acciones preventivas y eso es cuando, por ejemplo, pues tenemos por ejemplo, para el robo hormiga, por decir algo, pues hay una llave de la farmacia, hay gafetes, seguridad, circuito cerrado de televisión para ver qué está pasando, se hace un inventario, o sea, se controla de alguna forma para que no se nos salga de control este riesgo. Después ya tenemos cuando son riesgos mayores o catastróficos. Entonces, cuando son mayores, pues ya tenemos que tener acciones correctivas o preventivas o incluso transferirlas, porque, por ejemplo, por eso es todo el tema de seguros. Y decía al principio, en la Ciudad de México va a temblar, no sé cuándo, pero va a temblar. Entonces, pues tengo un seguro de terremoto y de incendio para mi casa porque no voy a poder yo absorber toda la pérdida o no tengo un fondo suficiente o no sé cuándo va a pasar. Entonces tenemos ese tipo de acciones correctivas y pues todo el tema, por ejemplo, de protección civil, que voy a hablar un poquito más después, también viene en este orden de ideas de tenemos que proteger a la población, tiene que haber simulacros, tenemos que estar preparados para manejar este tipo de riesgos que ya pueden ser mayores o incluso catastróficos. Carmen. Entonces, bueno, Carmen, sí. perdón, es que Sí. hay un par de preguntas en el cuarto de Órale, chat. sí. Gracias, Karen. Déjame te digo, porque creo que es pertinente hacerlas ahorita. Ahora mismo J. Hansen dice que si hay alguna publicación que recomiendes respecto a la definición de Key Risk Indicators. Ok, aquí
cada institución lo maneja de forma diferente, cada Chief Risk Officer o tiene su manera de hacerlo. Entonces, aquí los indicadores de riesgo muy claros, y viene al caso con lo próximo que iba a decir, es la comunicación. Es cómo vamos a construir este semáforo. No hay una receta para que aplique pareja para todos los riesgos y para todas las industrias, pero sí tiene que ser como muy constante, ¿no? Porque voy al siguiente tema, que es comunicación. Si el que gestiona riesgos tiene que comunicarlo de una forma clara y decirle, a ver, esto es un semáforo ámbar o rojo o está tranquilo, pero va más bien en función a cuál es la tolerancia a la pérdida y si tienen reservas o no. Entonces, y la historia de la industria. Es muy difícil como que contestar para cada, una regla de oro para todos no existe. Ok, muchas gracias. Oye, y el mismo J. Hansen pregunta qué formación aconsejas en gestión de riesgos orientada a seguros. Si la de CERA, si la de GARP, si hay alguna otra. Híjole, bueno, la verdad, la que, y te voy a decir ahora sí que la que se adapte a la empresa. Puede ser, porque hay hasta ISOs y hay muchos bloques de maneras de gestionar riesgos. Esto es bastante nuevo. Entonces, pues la verdad no me atrevería a aconsejar una sola, sino, y normalmente lo que hacemos es esto, se adopta un modelo o una recomendación y la tropicalizamos. Es adaptar para adoptar o adoptar para adaptar. Esa es la onda. Pero una cuestión muy importante es que no importa cómo definas tus indicadores o la metodología, pero que pueda ser replicada. Porque la otra cuestión que, bueno, yo te voy a entrar a los retos, es que pues cada quien lo hace como puede y luego el tomador de decisiones no puede o no puede darle continuidad. Entonces, no importa la que sea, pero que sea consistente. Eso es lo más importante. No, de verdad no puedo recomendarlo. La que sea es buena mientras sea continua y además se va construyendo. Ahorita vamos a ver esto, se va construyendo dentro de la organización porque primero hay nuevos riesgos, se van adaptando nuevos, otros ya los controlamos. Entonces se va haciendo según la industria y según la experiencia de la propia institución, se debe ir construyendo su manual de riesgos, único. Entonces, por eso es, aunque hay estándares, pues también es como adaptado al contexto. Y eso ahorita vamos a revisar un poquito eso. Espero. Muchas gracias. Gracias. Fíjate que Alfredo comenta a propósito de la pregunta esta de las publicaciones, ¿no? Que el Project Management Institute en su PMBOK tiene un área enfocada a la gestión de riesgos para la planificación de proyectos. Entonces, bueno, pues ahí está también esa otra referencia, ¿no? Sí, y hoy como nunca está a la disposición de muchos, bueno, está todo en internet, lo podemos descargar, podemos estudiarlo, podemos revisarlo, pero lo más, bueno, las dos cosas es que aquí no es un zapato unitalla, ni ya que a todo el mundo nos va a quedar cómodos, ¿no? Se tiene que ver con otros elementos que voy a hablar a continuación. Perfecto, gracias. Gracias. La parte de comunicar y consultar, esto también es crucial. Voy a poner un ejemplo de la industria farmacéutica. Hacia adentro de la empresa hay hay protocolos de manejo, por ejemplo, de químicos, de reactivos, de cómo informar a autoridades, en fin, bueno, eso es más bien, no, eso es externa. Pero hacia adentro es cómo son las condiciones de trabajo internamente. De hecho, también gestión, por ejemplo, de riesgos laborales, todo esto, los comités de seguridad e higiene, esa es la parte de comunicación interna hacia la institución. Pero también, en este caso, por ejemplo, de industria farmacéutica, tienen una comunicación externa hacia
los pacientes o usuarios de estos medicamentos, entre que te dan un panfletito de que dice, no, si vas a tomar un antihistamínico, pues no manejes porque pues, vas a estar medio mareadón y puede pasar algo y puede impactar, que dices, es que porque me tomé este medicamento para la gripa, estaba medio zombie y choqué, ¿no? Y demandan, en México no se acostumbra mucho, pero en otros países sí. O por ejemplo, el caso que es muy famoso de una demanda que tuvo McDonald's, que tuvo que poner en los vasos de café precaución, está muy caliente el vaso. Les recomiendo, hay un documental sobre esto, que la gente normalmente decimos, ay, qué payasada, o sea, pobre señora ridícula que se comió con el café, porque pensamos que es que se quemó al tomarlo, que se quemó la lengua y qué delicada. No, la señora tuvo quemaduras de 3er grado. Entonces sí ameritaba como tener esa advertencia, ¿no? Ya, porque sí fue una pérdida muy grande para esta empresa. Entonces, estos dos lados de comunicación hacia adentro o hacia los usuarios o clientes. Bueno, hasta ahí pues vamos todo bien, porque como una colega mía dice, en el papel todo se ve muy padre, ¿no? En las probabilidades, y en el documento y en el reporte todo parece de maravilla y tenemos una estrategia y todo va a salir muy bien y vamos a ser felices para siempre. Pero en realidad la gestión de riesgos está lleno de cosas que no conocemos, o sea, y de contingencias que vamos a ir, como dije hace rato, adaptando sobre la medida. Vamos a ir comunicando, vamos a ir incorporando nuevos riesgos. Por ejemplo, el riesgo ahora cibernético, que no existía hasta hace, o existía de una manera muy incipiente, lo que comenté de riesgo reputacional, que pues cada vez tienen más códigos las empresas de cómo tiene que ser un empleado ejemplar, porque si tú pues, estás uniformado o traes el logotipo de la empresa y pues te ven, te graban haciendo algo indebido, pues está la marca ahí pegada, ¿no? Entonces, y así hay muchísimas cosas que pueden distorsionar la realidad. Bueno, lo que estábamos planeando nunca va a suceder, sino siempre vamos a tener una realidad muy diferente, llena de obstáculos, de retos, de desafíos a los que hay que enfrentarlo. Entonces, como esta plática se llama Retos de la gestión de riesgos, vamos a hablar de a qué nos enfrentamos en la vida real, cuando no solo en el reporte de recomendaciones y estrategias, sino en la gestión de riesgos. Este es uno de los más difíciles, la falta de cultura de riesgos. Porque me gustó esta foto, la tomé en alguna inspección de protección civil, porque ese candado es para una puerta de la escalera de salida de emergencia de un edificio. O sea, a alguien se le ocurrió que era muy peligroso que entraran alguien a robar por la escalera de emergencia o por alguna otra forma, y pues no, pues por seguridad de robo pusieron ese candado. O sea, dicen, no puede ser. En México es muy baja la cultura de riesgos. De hecho, cada año, en diciembre, yo, las noticias o el periódico, hay polvorines que vuelan mercados y cuadras completas. Cada año, no hemos aprendido. Dices, otra vez el cuetero voló todo el mercado. Este año pasaron 2 o 3 eventos. Pero en general, no tenemos una visión o cultura de riesgos, no tenemos los lentes. Yo me he encontrado con, y vemos los escándalos que han aparecido, noticias trágicas de, es que la salida de emergencia tenía unas cajas, o pusieron algo flamable, y de verdad, al lado de una, o tanques de gas, o el extinguidor no funciona. Esto es un continuo en nuestra cultura. O sea, de verdad, como decía José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada y a ver bueno, qué puede pasar, ¿no? Pues, ¿qué puede pasar? Entonces, esto tenemos que hacer más énfasis y con los tomadores de decisiones
de implementar esta cultura de riesgo y tener esa visión. Y una vez que la tienes, a mí me ha pasado que como estuve gestionando, yo entro a un lugar y veo la salida de emergencia. Por ejemplo, ahora las distancias, ahora con la sana distancia, realmente me inquieta mucho la gente que no tiene esas precauciones, empieza, ya te vuelves un poco paranoico, o al revés, eres como más exigente en que tu proveedor o o tu entorno tenga esta cultura de riesgos. Mira, Carmen, Sí. ahorita mismo en el chat acaba de comentar Alfredo a propósito de los riesgos nuevos, ¿no? Cibernéticos en este caso. Dice, es lo que informó Facebook el año pasado cuando se cayeron sus redes sociales. Ah, Resulta claro. que no podía entrar el personal al data center por el alto nivel de seguridad para recuperar los servicios. Entonces resulta que por estar cubriendo una cosa, pues le salió carísimo lo otro, ¿no? Sí, claro, exacto. Esto también, por ejemplo, cultura de riesgos en cibernética, estamos muy atrasados. Alguien me contaba que su hija entró a trabajar, o sea, bueno, entró a trabajar a no sé dónde ahora en pandemia, y que toda la comunicación oficial de una empresa grande era por WhatsApp. O sea, sin tener candados, sin tener un correo específico. Entonces, pues también es muy vulnerable esa cuestión ay, ¿qué puede pasar total? Y ahorita está el tema de que me hackearon, muchísima gente le hackearon su cuenta de Facebook o fraudes o este tipo de cosas porque no tenemos cultura de riesgo, o sea, a todo el mundo le damos nuestros datos, o entramos al jueguito que nos invitaron y resulta que ya nos hackearon. Eso es Sí. súper importante. Ajá. Fíjate, sin ir más lejos, durante las mismas jornadas de actualización como esta en la que estamos hoy mismo, ¿no? Ocurrió en alguna jornada de actualización el año pasado, o sea, durante pandemia, aquí en Zoom, que pues estábamos así bien, y es más, algunos de los presentes se acordarán, estamos así bien contentos aquí durante la jornada y se metieron unos cuates y empezaron a proferir improperios y pintaron ahí cosas en el pizarrón. No, no, horrible. No, o sea, la expositora, Ay, casi qué bueno que se sigues. me tuerce, estuvo espantosa esa vez, ¿no? Ya, sacamos a los fulanos, volvieron a entrar, no, total, al final descargamos el video, hicimos las ediciones y bueno, pues el reto sería, si ustedes no estuvieron en esa jornada, que adivinen cuál fue, a ver si después de editado, logran darse cuenta, ¿no? Pueden darse cuenta por los tiempos, porque aparece cortado el tiempo. Estaba, haz de cuenta, a las 16:40 y regresa a las 17:10, por ejemplo, ¿no? Entonces, pueden darse cuenta de eso a través de esa cuestión. Pero pues, o sea, se supone que tenemos candados aquí mismo en Zoom, pues ponemos contraseñas y de todos modos se meten, ¿no? Sí, es más, ahorita puse en silencio porque estaba pasando los de se compran lavadoras, no sé qué. Esos los veo y yo digo, qué peligro. O sea, traen una lavadora sin arnés o un colchón, todo puede pasar, y estamos tan acostumbrados que lo vemos tan normal y tan natural, que es que puede pasar, ¿no? Pues, bueno, vamos a esto, justo, muy buen punto ese de que nos hackean, no tenemos, digo, tampoco se trata de estar paranoicos, pero ya que les muestro, pues que no esté cerrada con candado, ¿no? Que haya alguien que vea esto, y así, y de verdad es muy común esto. Gracias. Sí, otro reto es la estructura dentro de la organización cuando no hay una estructura clara en el tema de riesgos y responsabilidades claras. Les voy a poner un ejemplo que yo viví. Se fue a hacer una inspección a un hospital, una inspección por el reasegurador, mandada por el reasegurador y la aseguradora que tenía el contrato, a uno de los grandes hospitales, y se observó que el tanque de gas LP, no, los dos tanques de gas no estaban anclados, bien anclados al edificio en la Ciudad de México. En zona sísmica, un tanque de gas, o sea, todo el peligro acumulado ahí. Y
Y acababa, recientemente había sido el incendio en Coajimalpa, que no era de esta misma institución, pero, o sea, allí ya había un evento, ahí se afectó el cunero. O sea, esas cosas catastróficas, pues ahí están, ¿no? O riesgos latentes. Cuando se hizo la inspección, ahí lo que hizo el área de riesgos, que además bueno, el área de riesgos en la que yo estaba, tiene que estar fuera de la operación, tiene que estar fuera de la línea de mando de la operación. Entonces, nosotros le pasamos un reporte al director del hospital diciendo, si pasa algo, o sea, ya lo detectamos, si pasa algo, va a ser responsabilidad del personal de mayor rango, que en este caso es el director del hospital, si no se previene, se ancla, se toman las precauciones, y quién sabe cuánto tiempo llevaba así. Entonces, porque cuando no hay una responsabilidad, cuando la responsabilidad es de todos, pues no es de nadie. Y a la hora que suceden los eventos, pues sí es una tragedia y todos nos estamos lamentando, pero no hay una persona específica que tenga ese conocimiento y que tenga la responsabilidad clara. Aquí, cuando se les avisó, oye, qué bueno que se hizo la inspección, vimos esto y he visto unas cosas de miedo. Bueno, y se le avisó, si pasa algo, el seguro no lo va a cubrir, porque es un agravamiento de riesgos. Cuando lo explicamos de forma clara de, no es, ay, bueno, pues ya te puede pasar y el seguro lo va a pagar. No, no, eso sí, eso te lo traga solito, director del hospital. Y entonces, en ese momento se activó el mecanismo de que a esa persona sí le dijo al director de prestaciones médicas, al director de administración, al de conservación, todo, me arreglan esto porque yo no me quiero tragar ese sapo. Entonces, si no hay esa claridad, eh, es, es muy ambiguo. Por ejemplo, este hospital en Alpa, fue una gran tragedia. ¿Quién fue responsable? Está muy diluido. Otra gran tragedia es, por ejemplo, el colegio Repsamen. Bueno, ya fue una gran pérdida de vidas. Bueno, la señora está en la cárcel. Pero ¿de quién fue la responsabilidad? ¿Fue de ella? ¿Fue del director de obra? ¿Fue de la delegación? ¿Fueron todos? Entonces allí, pues no hay una gestión clara de cómo va a ser la línea de mando en este tipo de eventos o en riesgos. Otra cuestión es que cuando no hay una línea de mando, eso es muy específico en protección civil. Bueno, dice, ¿quién va a decidir si se evacúa el edificio o no? Bueno, tiene que haber un responsable, porque si no todos están como pollos sin cabeza, y algunos dicen, no, que mejor regresen, no, mejor que se vayan, a ver, el pase de lista. Digo, estamos bastante avanzados en México por eso, pero todavía hay vacíos. O, no, pues es que la lista, la asistencia la tenía la señorita tal y ya no vino hoy. O sea, es que cuestiones se tienen que mantener vivo todo el tiempo y tener claridad en la línea de mando y responsabilidad. Y muy importante es que la gestión del área que gestiona riesgos no esté en la operación. Otro riesgo, por ejemplo, es los riesgos que ve todo lo de compliance, por ejemplo, en inversiones. Tiene que estar fuera de pues, los que atraen fondos, porque su visión es diferente. El que está en ventas, pues quiere traer dinero a estas inversiones, no hace como mucha inspección pues, de dónde viene el dinero, pero hay un área de compliance que le dice, oye, no, hay prevención de lavado de dinero, tienes que hacer transparente de dónde son nuestros recursos, los representantes legales, todo, si no, no puedes traer a ese cliente. Oye, pero es que es mi bono, no, qué pena, pero tenemos dos visiones diferentes y por eso el área de cumplimiento tiene que estar fuera de la operación o de ventas o de las otras gestiones. Bueno, otro reto es la evaluación. Un poco como me voy a regresar a la pregunta que me hicieron, que ¿cuál es el modelo? Entonces, como cada contexto es diferente y cada institución tiene sus propios riesgos y sus niveles de aceptación o industria totalmente diversas, es muy común que se comparen peras con manzanas. Bueno, aquí en inglés es apples and oranges, o sea que dices, no tiene nada que ver. Entonces nada más se cumple en una gestión o en indicadores para salir guapos en la foto.
no, o para cumplir con alguna norma. Eso es muy común, especialmente en temas de protección civil, por ejemplo, que dicen, no, pues hicimos 4 simulacros. A ver, no, pero ¿cuáles simulacros hicieron? ¿Cómo está constituido? Por ejemplo, en protección civil, la ley de protección civil dice que el responsable de la seguridad de los trabajadores en un inmueble es el de mayor rango, específicamente en el sector público. Cuando le dices eso a un funcionario público de, ay, porque no, nunca se quiere salir en los simulacros, tengo la junta. A ver, no, si llega a pasar algo, el responsable eres tú, de que eres el director o el de mayor rango, y así es por piso. Cuando se los lees el artículo, ahí sí te ponen atención. Porque no es solo para cumplir con la norma, para, ay, el macrosimulacro del 19 de septiembre de todos los años y sálganse todos con una flojera y luego se van a fumar, regresan, van al Oxxo. No, o sea, cuando se tiene esa conciencia es cuando empiezan a aplicarse. Si es nada más por cumplir, a veces hace hasta peor, porque no sabemos ni dónde estamos parados. O, por ejemplo, adopto riesgos de, por ejemplo, no es lo mismo el riesgo de una guardería que el riesgo de pues, una industria, de un supermercado, ¿no? O sea, son diferentes, se tiene que contextualizar de forma diferente y tener claridad de qué estamos midiendo y qué en el contexto en que estamos trabajando. Bueno, ahí voy. Este también es padrísimo, falta de datos. Este es otro gran tema en México. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que monitoreamos en otra institución, en una institución, fue el tema de infecciones intrahospitalarias. Es un gran riesgo y tiene una pérdida muy común porque estas infecciones son cuando el paciente entra a una institución médica con un padecimiento y agarra una infección estando ahí. Es muy frecuente porque además los bichos de hospital son como super bichos, ¿no? Están muy fortalecidos y además uno entra con las defensas bajas, entonces es muy común que se agarren infecciones de vías urinarias, respiratorias, en fin, ¿no? En este caso, nosotros estábamos monitoreando algunos hospitales como por una prueba piloto y de repente subió mucho el rango de infecciones. Dijimos, qué raro, parecería que hay un brote ahí, ¿no? Una bacteria o qué está pasando. Cuando vamos a los hechos, lo que en realidad pasó es que la señorita que estaba en el turno de la tarde estaba de incapacidad el mes anterior, regresó y capturó todo. Por ejemplo, estaba en incapacidad en abril y en mayo capturó de los rezagados. Entonces, si nosotros, o sea, nuestro indicador, nuestro velocímetro se descompuso, decíamos, ¿qué está pasando aquí? Entonces, SOS, emergencia. Otra, y no era el caso. Eso es como muy común. Otro, por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda llevábamos el mapa de riesgos de todos los inmuebles del gobierno federal. Y era realmente complicado tener la dirección entre que unos decían domicilio conocido y pues por código postal o cómo, o literal también decían ahí junto a la CONASUPO, ¿no? Bueno, ya no existe la CONASUPO. Esa falta de datos de, oye, ¿de cuántos pisos es el inmueble? Está en zona sísmica, puede llegar un huracán, no puede, o te ponen Benito Juárez 58, ¿sabes cuántas calles que se llaman Benito Juárez hay en la República? Bueno, ¿qué municipio por lo menos? Es grande, chico. Eso hace muy difícil la gestión de riesgos, el traslado, por ejemplo, los reaseguradores, pues, ¿qué pasa? La casa nunca pierde. Entonces, como, pues no sé, ni de qué tamaño, o por ejemplo en las escuelas, la SEP, que su seguro es muy difícil porque pues no están todas clasificadas, georreferenciadas donde están, y pues como pues ante la falta de información, las primas de los seguros se van para arriba o no sabemos qué puede pasar, o no tenemos mecanismos de evacuación, de gestión de prevención de riesgos, porque no sabemos ni siquiera dónde está. Entonces aquí hay que presionar mucho a los que generan esta información a compartirla. Y ese es otro punto. Sucede mucho que, sobre todo en muy grandes instituciones que están disasociadas. El área de riesgos
no puede ver todo donde están inmuebles o la parte operativa, porque está, o están en varias bases de datos y hay que conciliarlas. Eso en grandes riesgos es muy común. Que pues hay que hacer como pedacería y pues llenar las piezas del rompecabezas con algo más. Pero aquí es sí educar a las personas, a ver, no te creo, esta información está rezagada, no está vigente, mapearlo, y cada vez se va mejorando, porque bueno, también los instrumentos para guardar información y para procesarla son cada vez más eficientes. Mira, Carmen, aquí Ernesto Gómez comenta, te hace una pregunta. Dice, oye, ¿te has enfrentado a que las personas no reporten los riesgos por miedo a tener consecuencias laborales? O sea, sí, que no se sientan cómodas levantando los reportes. Sí, aquí también eso está muy bueno, muy buena pregunta. Porque a veces hay que también poner el incentivo a no salir a que entiendan la verdad y no castigarlos. Eso sí ha pasado porque, por ejemplo, el mismo caso de infecciones intrahospitalarias, por decirte, un buen indicador, o sea, en Alemania y Suiza está por el 8% de todos los ingresados que ingresan a un hospital agarran una infección. O sea, deberíamos llegar a ese lugar. Y a mí un hospital, o sea, algunos hospitales de estos super jumbo grandes me reportaba 6%. Y digo, no puede ser, no te creo. ¿Cómo crees? Entonces era esta parte de, primero, no me importa lo que sea, pero denme el dato. No, o sea, el que sea verdadero, porque si no estamos navegando a ciegas. Y entonces lo que pasaba es que había un bono o algo de desempeño o una cuestión de métrica, entonces te falsean los datos, claro, sí pasa. O incluso puede ser sujeto de fraudes, el robo hormiga, que platiqué antes, que o sea, no están bien los inventarios, porque pues ahí entre más, que no haya claridad de información, pues entonces ahí es una oportunidad para esta merma o pequeños robos, puede ser, que pues, de todos modos lo absorbe la institución. Sí me he enfrentado a eso, y entonces aquí es muy importante comunicar la misión o la visión. Decir, a ver, por ejemplo, esta de infecciones hospitalarias era, díganme la verdad, necesito saber dónde estamos parados, porque de hecho el personal médico de esos hospitales me decía, no, es que sería un escándalo. En realidad en México está como en 15 o 20% por ahí, dependiendo del hospital. O sea, uno de cada 4 o cada 5 agarra una infección en un hospital. Y sí, sería un escándalo, pero por eso no, o sea, nada más los conocedores tienen este dato y no es algo muy transparente porque va con la reputación, sobre todo en hospitales privados, pero aquí también sería como un gran escándalo. Entonces sí lo he visto, más, y como fallas también en el proceso, que bueno, dices, otra que es muy común, haces la plantilla, por ejemplo, de inmuebles que les decía, y pues se llenan con ceros los datos. Qué desesperación. O con 111, código postal 1111. No solo me sirve de nada. Entonces, sí, las dos cosas. Y los falsean también para no salir mal en la foto, ¿no? Porque si lo haces benchmarking de una clínica a otra o algo así, pues todos queremos salir muy bien en la foto, y aunque no es verdad. Y esa es otra. Les voy a platicar ese mismo ejemplo, fue de infecciones, era de higiene de manos, o sea, que el personal médico y bueno, todos los del hospital tuvieran un frecuente higiene de manos. Eso fue antes de la pandemia. Y y cuando los entrevistábamos, todo estaba maravilloso. No, sí, aquí nunca pasa nada. Ya después, o sea, como un ratito de estar platicando y de ganarnos la confianza de las personas operativas, decían, ay, no, actuaría. Lo que pasa es que cuando es el cambio de turno, no, ya fue el cambio de turno y ahora hasta mañana. Y pues la verdad ya no le pagaron al proveedor del gel antibacterial, y entonces pues desde hace 2 meses no nos surten. Y entonces sí te mienten. Entonces sí tienes que tener mucha mano izquierda y no ser para que se abra esa comunicación y tener la información desde
abajo, porque el mando pues no quiere salir mal, ¿no? Entonces, sí, muy buena pregunta. Gracias. Gracias, Carmen. Y estaba con esta cuestión de mala comunicación y viene con la cultura de riesgos. La mala comunicación viene, se da cuando la gente no tiene claro cuál es su responsabilidad, qué es por su bien también, o sea, uno saben, aquí te digo, como que la vida no vale nada, entonces no hay una comunicación en términos llanos, en términos de comunicación de lenguaje ciudadano. Muchas veces también pasa eso, no permea la institución, esa es la otra, que no baja. Por ejemplo, en 2013 había, desde 2012 y 2013 había, todas las instituciones de gobierno tenían que tener un plan sismo, porque iban a hacer los 35 años del sismo de 85, bueno, acababan de ser, pero era como por ese entonces. Y pues sí, se hicieron muy bonitos manuales, métricas de riesgos, qué va a hacer, no sé cuánto. Cuando yo entré a esta institución, pues ya la mitad de las personas no estaban ahí. O sea, habían cambiado todos los mandos. Esto no fue, a ver, ¿qué vamos a hacer las primeras 24 horas después de un temblor? Ah, pues no sé, y era tocar de oído. Simplemente lo que pasa es que alguien hizo un manual de comunicación, un manual en caso de sismo, pero nunca lo comunicaron, nunca tuvieron, y ahorita es mucho más fácil porque puedes tener tus posts pues en la intranet de la compañía o a ver qué hacer, y es muy frecuente, pero sucede mucho que contratan al experto de riesgos y con todos los COSO y cómo se llama todo esto, y hacen un estudio muy fregón, pero se queda en el anaquel del director de operaciones y no se va hacia la base de la empresa. Y tampoco de regreso, porque esa es otra que he visto, que pues sí, pues actuaría, pero pues miren, pues sí nos hicieron ese manual o ese procedimiento, pero a ver, la verdad aquí no funciona porque lo hacemos diferente. Entonces, no, pues el documento, el manual se tiene que adaptar a la realidad y no imponer algo que no, pues es que aquí pues me pusieron, no hay salida de emergencia, ¿no? No hay escaleras y cómo hacemos y así es, qué desesperación, ¿no? O sea, y más la poca cultura de riesgos que tenemos. Y otra es el mal monitoreo, o sea, que vienen como, ven cómo están todos como enredadas en los mismos retos. Se hace una evaluación, se queda, pues no sé, tal vez un semáforo verde, azul, no digo verde, amarillo, rojo, lo que sea, y así se quedó. Y eso, es que eso de hace 4 años, no, pues ya no es lo mismo. Ya tenemos, por ejemplo, otros riesgos de pandemia, de comunicación, ciberriesgos, ya te tienen que mantener vivo toda esta métrica de cómo estamos calificando riesgos y que estamos monitoreando. Y además porque hay riesgos emergentes o riesgos reputacionales, por ejemplo, riesgos laborales, en fin, entonces tiene que ser muy flexible y pues que el área de riesgos, por eso tiene que estar fuera de la operación cotidiana, tenga o sea, como una lupa para que esté continuamente revisando, monitoreando y viendo qué es lo que puede salir mal y teniendo esta mente de informar. Otra cuestión muy interesante es que el área de riesgos luego es como el portador de malas noticias y entonces es muy difícil porque pues todo el mundo queremos decirle al jefe que nos va muy bien, que todo está padrísimo, entonces sí tiene que ser que no maten al mensajero, porque pues entonces si no tienes como gestor de riesgos esta comunicación y este monitoreo continuo y que alguien te haga caso, pues está pues obsoleta el área y pues nada más va a ser cansado para todos y muy frustrante para las áreas que a mí me encanta este tema de riesgos, pero sí es muy frustrante decir, se los dije, me hubieran hecho caso, es como ser traer los augurios más negativos. Y
el último puede ser también la selección de riesgos. En una organización compleja, ¿en qué me voy a enfocar? O sea, en ciberriesgos o en riesgo operativo o riesgos financieros. O sea, es muy diverso y también cómo voy a identificar riesgos nuevos, porque como la pregunta que me hiciste, Daniel, o sea, la gente, o sea, la que está en operación no quiere decir levantar la mano y, oigan, aquí puede pasar esto. Normalmente no es así. Uno tiene que estar en la cacería de riesgos, viendo qué puede salir mal, teniendo sanciones, teniendo además estatus dentro de la institución. Que tengas poder, si no, pues también es, pues nada más estás haciendo reportes que no tienen ningún chiste. Y aquí seleccionar también a veces, pues no dejar, bueno, más bien no fijarnos en riesgos muy chiquitos. Por ejemplo, el de robo hormiga, por ejemplo, les cuento que un hospital en Querétaro fue, descubrieron que, bueno, de monitorear el tema de casos de pacientes que se les subía el azúcar o derechohabientes que tenían este tema de diabetes y que desestabilizaban el azúcar, cuando era mejor ya regalar las tiritas de los glucómetros, porque se las robaban. Es decir, que se dieron cuenta de alguna forma que cuando había este tipo de robos, bajaba la incidencia de eventos de que se desnivelaba el azúcar. Entonces dijeron, claro, pues nada más, a ver, ¿para qué puedes usar esas tiritas? Pues nada más para un glucómetro, lo va a usar un paciente que tiene diabetes. Mejor regalémoslo y que mejor se monitoree y no llegue aquí a urgencias porque le dio el soponcio. Entonces, o que le dio algo difícil, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, era con el gel antibacterial, me decían, es que es carísimo y se lo roban. Bueno, pues para que se lo roben. O sea, ese gel es para ser más higiénico y si una mamá recién mamá iba a cambiar un pañal y después se lava las manos, pues no va a llegar con una gastroenteritis, no va a llegar con una infección al hospital, va a tener más higiene, ya da lo mismo. A veces hay que seleccionar ese tipo de cosas que dices, la verdad ni vale la pena meternos en esto y puede ser cuando puedes explotar el riesgo, que dices, ay, mejor se los regalo y vamos entrenando a la población. Y otra es, bueno, tampoco irnos al otro extremo de pues, unos riesgos catastróficos o riesgos que son poco frecuentes, pues que sí tenemos que tener en el radar, pero tratarlos de no asumir, sino de trasladar. Y bueno, ya nada más termino, si tienen más preguntas, con esta frase que en realidad la evolución de nosotros está en la capacidad de tomar riesgos. Siempre hay riesgos de todo, o sea, no podemos extraernos y vivir en una burbuja, porque además entre la misma burbuja, pues hasta hay riesgo de enfermedad mental, ¿no? Entonces, con esta idea los dejo de que tenemos, y más en nuestra profesión, tenemos que vivir con esto, saberlo, hacer modelos y para que también crezca nuestra economía, crezcan nuestras instituciones y crecer nosotros también personalmente. Eso también lo traslado a otra cuestión que yo he visto, es que las áreas de riesgos, luego es un poco contradictorio, tienen muy buenas métricas y muy buenos procesos en la institución, pero en la persona no. Hay muchísimos empleados de compañía de seguros que no están asegurados, gente de ajustadores del sector en general que dices, ¿y cómo viven? ¿Cómo gestionan sus riesgos? Ese sería tal vez tema de otra charla, ya el riesgo personal. Pero bueno, entonces dejo de compartir y estoy abierta si quieren, no sé, como tú me dices, Daniel, cuántas preguntas o si hay o si ya no hay nada más que agregar. Muchas gracias. Oye, pues está interesantísima y súper amena la charla. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias. Bueno, hay gente aquí en esta salita que nos está viendo desde, a ver, tenemos gente de la UAP, tenemos gente de varias instituciones en México. Por ejemplo, saludo a Ana María. Hola, Ana María. Hola, Ana. Tenemos gente en Canadá viéndonos. Ah, ¿cómo anda? Sí. Tenemos a, bueno, por ejemplo, a Carlos Omar. No sé si hay alguien de Argentina.
veo gente de la Universidad de Anáhuac, México, veo gente de varias instituciones financieras, veo a José Luis Mendoza, por ejemplo. Wow, qué padre auditorio. Dice Ana María, hola Carmen, Daniel, muy interesante el tema, coincido, coincido plenamente. Sí, gracias, Ana. Sí, sí, Ok, es sí, por favor, por favor. No, es un tema súper divertido, interesante, y además es muy, evoluciona mucho, o sea, nunca dices, "Ay", nunca acabas de estudiar, eso también es, que dices, ay, ahora sí ya, el riesgo tal, ¿a qué puede pasar? Cambia, todo el tiempo cambia. Sí, sí, claro. A mí me llama mucho la atención, y me gusta muchísimo que digas esto, precisamente por el auditorio, por la audiencia que tenemos ahorita. Hay mucha gente que está haciendo la licenciatura en varias instituciones aquí mismo en este momento. Y miren, jóvenes, hay aquí mismo también personas que estudiaron actuaría o que estudiaron cosas afines a la actuaría y que están haciendo posgrados precisamente sobre cuestiones de riesgo. Veo por ahí a Rigo Real y veo a Gonzalo González. Pues ellos son ejemplos de ello, ¿no? Y pues sí, como dice Carmen, pues esto es algo que uno sigue estudiando y sigue preparándose porque pues no deja de cambiar, ¿no? Eh, Ok, oigan, voy a abrir el foro para que ustedes pues se sientan en la libertad de abrir el micrófono y hacer alguna pregunta. Entonces, pues adelante, por favor, y a plantear sus preguntas. Adelante, señores, bienvenidos. Daniel, muchas gracias por la invitación, gracias a la expositora por la práctica, extraordinaria exposición. Compartir ahí, estamos teniendo evidentemente la lacerante cultura de ausencia de prevención de riesgos, por la industria en la que yo me desenvuelvo, eh, eh, que es básicamente una industria petrolera, pero además, digamos, con análisis de problemáticas sociales de seguridad y que está totalmente imbrincada con el tema de seguros, eh, digamos, por el tipo de locaciones que tenemos. La verdad es que las oportunidades que tenemos de aseguramiento en esta zona es extraordinaria, pero además la ausencia de una cultura de manejo de seguros más allá de los que se exigen dentro de las instalaciones y todos los riesgos asociados a muchas actividades de la industria, derrames petroleros, detención de movilidad de producto, problemas de continuidad operativa, riesgos asociados con la presencia de las instalaciones, son espacios totalmente abandonados en la cultura de seguro, un área de oportunidad muy importante y bueno, no sé si exista de casualidad algo de biografía ahí de los temas asociados a la industria energética, los riesgos en la industria energética y la gestión de esos riesgos tropicalizado a la problemática en América Latina. Y gracias por la invitación. Bueno, debe haber tal vez alguna conferencia de la industria petrolera. Bueno, si luego me dejas tus datos, a ver, podemos referirte a quién fue. Yo conozco que fue gestión de riesgos en Pemex y sí, era muy complicada esa gestión, yo creo de los más difíciles, porque pensamos como mucho en esta parte de explosiones y la operación en sí misma, pero tiene muchísimos más riesgos. O sea, Pemex, por ejemplo, fue la empresa, no la empresa petrolera, la empresa en el 2020 con más casos de COVID, por ejemplo. Estaban pésimamente mal manejados. Esa cuestión específica, más pues es una cuestión peligrosísima, la operación en sí misma, pero bueno, volviendo a tu pregunta, sí tiene que haber seguramente incluso la OPEC puede tener estos manuales o esto, ¿no? Y pues sí hay estándares, debe haber estándares, ExxonMobil debe tener, y se vuelven además empresas
que vinculan mucho el incentivo el incentivo o la compensación a la gestión de riesgos. Conozco algún caso de, por ejemplo, una empresa de químicos para aromas y para sabores, que si había un riesgo laboral de los clasificados por el IMSS, o sea, no había un bono, o sea, más bien el bono estaba vinculado que no hubiera ni un riesgo laboral, no de el mismo trabajador, si en la empresa, en la industria, había un riesgo, se anulaba el bono. ¿Qué pasa? Que pues si mi compañero no está usando los gogles, le digo, a ver, no, pues, o sea, me estás afectando a mí, o sea, sí les digo, no puedes, por favor, salte de aquí. O tenían que, me acuerdo muy bien que una vez que fui a entregarles un reporte, me dijeron, o sea, y yo entraba a la planta y me tenía que ver el video de protección, de seguridad, de protección civil, todas las veces. Y me acuerdo también una vez que yo traía mi computadora, mi mochila, y de este lado dice, no te tienes que poner la del otro y agarrarte del barandal. ¿Por qué? Porque si yo sufrí algún evento en esa instalación, también había alguna penalización o alguna compensa, o sea, o algo pasaba con la compensación de la persona que me recibió. Eso es también que tiene que estar vinculado, porque si no, no pasa nada, ¿no? Nada más es buenas ideas y pósters por la empresa y cuídate, y pero no hay realmente una cultura, no se hace cultura, y esa es una forma muy eficiente de hacerlo. Las empresas americanas, muchas empresas lo tienen de, oye, si te hablo por teléfono, aunque te hable tu jefe y estás manejando, no le contestas, no pasa nada, ¿no? Porque si chocas, me cuestas un riesgo de trabajo, nos sube las primas, bla, bla, bla. Entonces, tú le puedes decir a tu jefe, perdón, señor, pero no le voy a tomar la llamada porque pues vengo manejando. Está bueno. Gracias. Muchísimas gracias por la respuesta y sí, con mucho gusto mandamos contacto para ver si podemos estar en contacto y platicar de este tema. Claro. Sí, unas áreas de oportunidad inmensas, pero inmensas, inmensas en la industria. Hay muchos riesgos que ni siquiera están considerados en las plantillas de análisis. De verdad es algo impresionante el área de oportunidad que hay aquí para todos en este espacio ahí, para los que están estudiando. Gracias, licenciado. Gracias a ti. Ernesto, que levantaste la mano. Ernesto Gómez. Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo ves el reto que tiene el administrador de siempre estar vendiendo su trabajo? Porque el de ventas, pues en el estado de resultados va a traer ingresos a la empresa, ¿no? Pero el de administración de riesgos va a ser un gasto por las primas de seguro, por los consultores que se tienen que contratar, etcétera. Pero un director de finanzas va a decir, bueno, aquí esta área nada más está gastando, pero tiene que vender cuánto le está ahorrando a la compañía por tener una administración de riesgos, por el costo de oportunidad de no tener la administración de riesgos. A lo mejor eso no lo logran ver muchas áreas financieras. Sí, es muy, en el sector financiero tiene que haber esta área de contraloría, cumplimiento o algo así, que le reporte directo al consejo, ni siquiera al director general, sino al consejo o a la junta de gobierno o como se llame, porque su incentivo es diferente. O sea, él tiene o ella tienen que tener estas alertas y no estar incentivados, no sesgarse por el incentivo de tenemos que lograr el presupuesto de ventas o el presupuesto de atraer tantas cuentas y esto que es totalmente, pues, ahí hay un conflicto de intereses total. Entonces, por eso las áreas y de cumplimiento existen separadas de la operación. Y también, muy importante también, aquí hay mucho campo para nosotros, los consultores externos. A veces también, como dije, a veces el área de riesgos es portadora de muy malas noticias y otra vez va a venir esta con su pánico, ¿no? O sea, con sus ideas, pero no es eso. Entonces también te ayuda mucho tener evaluaciones externas y entonces por eso existen de estos consultores que te dicen, no, pero perdón, o sea, evalúan, por ejemplo, las auditorías de reservas, los que de alguna manera tienen una segunda opinión y hacen más escenarios también, no tener un solo escenario porque
pues eso a veces no nos dice mucho. Entonces, de tener el escenario real y más probable o basado en la historia, pero estresarlo también. Decir, bueno, por lo menos dos, ¿no? Un escenario estresado o más adverso en que puedas dar ese rango, porque además como que predecirlo y atinarle. Yo digo que cuando un actuario le atina al número, es que hizo algo mal. O sea, normalmente son rangos. Entonces, sí, es interesante este punto en que tú comentas con esto, que siempre se van a estar contraponiendo, porque además, pues, si hay que llegar a presupuesto, hay que... Y luego también otra, no solo también en el tema de ventas, por ejemplo, en ciertas operaciones es, pues, que se ahorre. Y entonces yo digo, son los austericidios, ¿no? Por cortarle en estas ideas. Ay, bueno, pues total, no, pues no rellenamos los extinguidores, ¿qué puede pasar? Pues sí, porque sale carísima. O sea, no, o sea, tiene que haber. Entonces, esta área también, digo, puse un ejemplo muy burdo, pero así luego sucede de que pues no lo contabilizamos y porque también hay que ahorrar tal vez en el gasto. Entonces, pues también eso puede tener un impacto. Por eso este personaje de esta área o esta gestión de riesgos o cumplimiento, contraloría, también en temas legales, tiene que estar fuera de la operación y reportarle al consejo. Incluso las empresas que cotizan en bolsa lo tienen que transparentar. Muchas cosas. Que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas con esta nueva austeridad la hackearon, no recuerdo hace cuánto, pero recientemente. Sí. Lo más caro. Sí. Bueno, o sea, yo todavía cuando estaba en Hacienda, un día estaba buscando unas personas de Pemex y no me contestaban y no me contestaban. Yo estaba de mal humor, algo que me pone de malas. ¿Cómo me pueden reportar? ¿Por qué no contestan? Su correo electrónico. Y ya después que conseguí el teléfono de la persona, ya sabes. No, es que llevamos un mes sin correo, nos hackearon nuestro servidor, ¿te acuerdas? O sea, que hackearon el servidor de Pemex. Yo decía, como una empresa petrolera, ¿por qué? Porque no pagaron el antivirus o algo así por un ahorro ahí malentendido y pues, es peligrosísimo. Digo, no, la gente como que se nos olvida la dimensión de eso, pero en realidad estuvieron 3 semanas sin correo electrónico, sin servidores, sin nada. Eso es por ahorrar también. O la Comisión de Seguros, como tú señalas, Ernesto. Muy buen ejemplo. Muchas gracias. Gracias. No sé, a ver, ¿alguien más tiene? Vamos es que a yo no los ver. veo, ¿eh? Vamos a ver, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Veo muchos estudiantes. Entonces, a ver, chicos, venga. Aprovechen. Son tímidos. Sí, ayer me pasó también algo con la Facultad de Ciencias que hacen. Digan algo. O los impresioné mucho, los dejé muy impresionados, se quedaron apanicados. No es mi intención, la verdad no, diviértanse mucho, es un área muy divertida, que además vas conociendo gente de todos y aprendiendo. Y otra cosa que es muy bonita en la consultoría de riesgos es que conoces muchas operaciones. Sí, Ana, adelante, por favor. Es que asustaste a todos, Carmen, con todo lo que les dijiste. No, pero yo creo que, a ver, yo creo que algo que es increíble de la administración de riesgos, como lo has platicado, es que está en todos lados, ¿no? O sea, es cuando te dicen, ¿en dónde cabe un actuario? En todos lados, porque en todos lados hay un riesgo que medir y pueden ser tan diversos que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que este es un tema fascinante que no se acaba y que te puedes especializar tan. Uh-huh. ¿Le pusiste un poquito, Ana? ¿O soy yo? Sí, como que Ana, ya te perdimos. Te quedaste que podemos especializar. Por ejemplo, es un riesgo, ese es otro riesgo, que se le caiga el audio al participante. Bueno, pues bueno, era la intención y se quedó en silencio aquí mi amiga Ana María. Pero bueno, es pues diviértanse mucho, son modelos también
que a veces, y a veces eso también, hay que, pues como cuando cocinas algo y no tienes los ingredientes, pues saber qué puedes hacer con lo poco que hay en tu cocina, ¿no? Esto también sucede mucho en la gestión de riesgos, que queremos, por eso puse esa diapositiva, parece que tenemos que seguir un manual, pero en realidad no tenemos los ingredientes completos. Entonces muchas veces nos paralizamos y no hacemos, porque sabemos que el número no nos va a decir mucho o el resultado, pero es empezar. De ahí vas construyendo y vas teniendo métricas y vas teniendo tableros y entonces vas puliendo tu modelo. Entonces esa es otra forma. Bueno. Pues muy bien. Oigan, vamos a pedirle a Carmen nada más que... miren, alguien comentó algo en el chat. Verónica Romero dice, muchas gracias por la plática. Bueno, gracias a ti. Y bueno, pues no, y gracias a la Universidad de Anáhuac y al colegio, que pues podemos estar aquí. A mí me encanta, como saben, hablar de este tema y pues compartir de estas ideas. Mira, está regresando Ana María. Ya está, regresó. Ya regresaste, Ana. A ver. Ahí está, Ana. Los riesgos tecnológicos, ¿verdad? Los riesgos tecnológicos, hablando de, se me cayó el internet, ¿no? Justo. Entonces les digo que yo creo que este tema es un área que creo que los actuarios no debemos de dejar ir, ¿no? Porque a veces hay muchos otros especialistas y que no hay tantos actuarios como quisiéramos en la administración de riesgos. ¿Y qué es la especialidad del actuario? La medición de los riesgos. Entonces yo creo que aquí es, o sea, como invitar a los chavos a que pues se especialicen o entren mucho en la parte de administración de riesgos. Sí, sí, y otra invitación que yo les hago, es que siempre les decía yo, cuando estoy en áreas de riesgos, pónganse los lentes de riesgos, van a ver la vida de otra forma, de verdad. En esto que entras a un lugar y ves la salida de emergencia bloqueada, o si hay extinguidor, yo ya me volví así, y los identificas muy padre, o sea, y de ahí muchísimas cosas, en la empresa en donde estés en la operación, eso es muy divertido. Y otra cosa que es muy bonito es que como es algo que evoluciona todo el tiempo, aprendes mucho y como consultor además está padrísimo porque digo, aprendes de cada industria algo, tienes nunca te aburres en esto, nunca te aburres. Pues bueno, pues muchas gracias, Ana, por tu comentario. Muchas gracias. Bueno, Samsara Romero de la UAP también dice que muchas gracias, que la conferencia es muy enriquecedora. Gracias, Samsara. Y bueno, pues yo creo que pues por ahora es seguro decir que ya terminamos la jornada de actualización de este mes de enero de 2022. Ok, muy bien, pues vamos a comer, pues ya. Así, ¿no? Gracias a todos, que tengan un muy buen provecho. Gracias a todos. Hasta luego. Luego. Hasta luego.